Vamos a continuar con nuestra meditación en Hebreos 9, 11 y 12, que dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En, en la figura del sumo sacerdote vamos a ver que en la religión judía la figura del sumo sacerdote era sumamente importante y relevante. Él era el encargado de llevar a cabo los rituales y sacrificios en el templo de Jerusalén, de modo que tenía una cercanía especial con Dios. Y en el versículo 11 establece que, aunque el sumo sacerdote llevaba a cabo un papel crucial en la religión judía, su papel no era eterno. En cambio, que con la presencia de Cristo, un nuevo sumo sacerdote se establece un nuevo orden y una nueva forma de acercarnos a Dios. Y como ya habíamos leído antes, en Hebreos 7, 26 y 28 nos dice: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y la ley nombraba sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el, el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y a continuación también el verso 11 afirma que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Y estos bienes venideros que vienen a ser la salvación y el reino futuro de Dios. Eh, y esto significa que el papel de Cristo no se limita a los rituales del templo, sino que se extiende a la salvación de la humanidad. Y Jesús es el intermediario perfecto entre el hombre y Dios a través de su sacrificio en la cruz. Y en la parte final del verso 11 nos dice que Cristo no se encuentra en un tabernáculo hecho por el hombre, sino en uno más amplio y perfecto. Esto se refiere a la presencia de Cristo en el cielo en contraste con el templo terrenal. El tabernáculo celestial es eterno, perfecto y no está limitado por las limitaciones humanas. ¿Y por qué se compara el tabernáculo terrenal con el celestial? Y la comparación se hace para resaltar la superioridad y perfección del tabernáculo celestial, donde Cristo está presente. Y en contraste con las limitaciones humanas y terrenales del templo terrenal, vamos a ver en el versículo 11, perdón, en el versículo 12, el sacrificio perfecto. Y como nos dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. La sangre de quien, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y este versículo habla de la gran obra salvadora realizada por el sacrificio de Jesucristo y cómo su sangre es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y antes vemos que al sumo sacerdote se le ordenó hacer una ofrenda especial por el pecado una vez al año.
para expiar todos los pecados de Israel en el día de la expiación. Y el propósito era limpiar a Israel de sus pecados para que Dios siguiera habitando con ellos. Este antiguo ritual implicaba el sacrificio de animales como una forma de expiación de los pecados del pueblo. El animal, por lo general, tenía que ser un macho sin defecto, al cual el pecador transfería la culpa por su pecado y este animal moría en su lugar. Pero este ritual solo simbolizaba el perdón y la limpieza temporal de los pecados y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. En la realidad, los sacrificios que se hacían antiguamente no podían hacer la totalidad del trabajo, que era el perdón verdadero y auténtico. Jesús, nuestro Salvador, vino y fue sacrificado una sola vez, asegurando así una vez por todas la remisión de los pecados. Jesús entregó su propia sangre y vida en sacrificio, siendo este acto el sacrificio perfecto. Y en general el versículo 12 habla de cómo Jesucristo hizo su obra redentora en la cruz. Este sacrificio es el más significativo en la historia humana y es suficiente para limpiar los pecados de toda la humanidad, ya no solo del pueblo de Israel, sino ahora es de toda la humanidad, como nos dice Primera de Juan 2:2, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y también encontramos una frase que dice una redención eterna. Esta es maravillosa, ¿no? Porque dice que el sacrificio de Jesús en la cruz no solo purifica a los creyentes de sus pecados, sino que también nos da una redención eterna. ¿Y qué significa la palabra redención? En el versículo significa liberación pagando un precio. Y cuando Jesús murió en la cruz, pagó ese precio tan especial, único. ¿Para qué? Para nuestra liberación de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y el sacrificio de Jesús nos dio una segunda oportunidad de vivir una vida con propósito y en comunión con nuestro Creador. Él compró nuestra libertad y ahora tenemos una vida nueva en Él. El sacrificio de Jesús es la fuente de nuestra redención. Jesús murió en la cruz para darnos la oportunidad de nuevamente tener una plena relación con nuestro Padre Celestial, pero es nuestra elección aceptar su sacrificio y entregar nuestras vidas a Él. A medida que nos entregamos a Dios, recibimos la bendición de paz y de vida eterna. Entonces, mis hermanas, debemos vivir nuestra vida de manera que sea una respuesta al gran sacrificio de Jesús en la cruz. Y debemos tratar de llevar una vida santa que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Como cristianas, podemos encontrar en estos versos una gran esperanza y consuelo. Cristo no solo es nuestro Salvador, sino nuestro sumo sacerdote perfecto, capaz de entendernos, de ayudarnos en todo momento. En nosotras podemos depositar nuestra confianza en Él como nuestro sumo sacerdote, sabiendo que Él está presente en el cielo, intercediendo por nosotras y abriendo el camino hacia Dios. Además, podemos encontrar esperanza y consuelo en la certeza de que el reino futuro de Dios está asegurado a través de su obra en la cruz. Entonces, hermanas, siempre debemos recordar esta importancia, la importancia de aceptar este sacrificio tan maravilloso de Jesús y vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad, con la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y si aceptamos y seguimos esta verdad, podemos tener la certeza de una vida satisfactoria y eterna en Dios. No nos olvidemos nunca, hermanas, de
de tener presente ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, enviar a su Hijo a liberarnos, a estar libres de todo, de toda culpa y con la libertad plena de cuando cometemos faltas, porque no somos perfectas, de acudir en arrepentimiento y humilladas hacia nuestro Padre Celestial, que Él está presto para escucharnos y perdonarnos. Gracias, mis amadas hermanas. Bendiciones.